en cuanto al manejo del software, en cuanto a la vulnerabilidad que el software todavía presenta en cuanto a recursos técnicos. Entonces, en ese enfoque podríamos hacer un poquito más centrado el tema en un particular caso, ¿no? La inseguridad de los recursos, la inestabilidad, la falta de confiabilidad, en fin, o sea, podría ser un poquito todavía más delimitado. Digo, no es que esté mal, sin embargo, sí les sugiero que lo pudieran realizar con la certeza de que esto les va a ayudar a no ahondar más allá del tema, que les pueda generar retrabajar mucho, dado que, por ejemplo, no sé si es el caso de este grupo, pero se está presentando la situación, conforme lo que nos comentan los compañeros en la academia, que muchos alumnos están en la confusión de qué es el alcanzable o el producto que queremos recibir de ustedes. Algunos maestros les están pidiendo infografía, otros un programa, otros un documento fundamentado en Word, una presentación, un video. Entonces, no sé si sea el caso, pero sí yo quería con ustedes rescatar lo más que ustedes puedan con respecto a las otras materias. Es decir, si ustedes ya tienen un avance, si ustedes ya tienen una claridad del alcanzable o el producto final que van a entregar desde otras materias, ya tienen avances en cuanto a sus temas, pues yo les sugiero que puedan echar mano de ahí, ajustado a lo que en ciencia de datos estábamos presentando, el final, las medidas de sugerencia, de a través a lo mejor de qué medios de difusión ustedes darían a conocer su producto o su estrategia de solución. ¿Sí me expliqué? Sí, ¿no? Sí, profesora. Perdón, Dani, se interrumpió tu voz, ya nada más escuché. Perdón, profesora. Sí. Bueno, yo le quería preguntar si tuvo la oportunidad de revisar el nuestro, el de Dana, el mío. Sí, les digo que revisando paulatinamente y sí, no sé qué duda tengas en particular. No, sería más bien si nos podía hacer como observaciones en que si lo que estamos poniendo es claro, que se puede entender, que no hacemos mucha redundancia. Por ejemplo, es lo que, es que yo hacía mucho hincapié, pero no quería como que se viera como algo redundante, pero que sí que remarcara que el poema que queremos abordar es precisamente el que estuve mencionando, de la falta de conciencia que tiene el usuario y pues el enamoramiento que tiene de sus datos. Su micrófono, profesora. Profesora, su micrófono lo tiene cerrado. Ahora sí ya. Porque sí, perdón, que de repente como que no lo escuché y el micrófono se desactiva o se activa cuando menos quiero, ¿no? Entonces, bueno, les comentaba que como para cada proyecto, cuando tengo algún comentario que hacerles, alguna inquietud que me parece que pudiéramos planificar, les he privados. De todas maneras, en el acuerdo los tengo. Si no los han recibido, que les digo que es por esta situación de que estoy trabajando temporalmente en la máquina, en esta máquina y me anda queriendo presionar. Entonces lo reviso, de que no los tengan, todas las
personas que no los hayan, yo haya querido entregarles, pero no los tenga en el seguimiento, pues bueno, igual me van a disculpar a lo mejor un brinco, una mayúscula, una redacción ahí medio salteada, pero seguramente que lo voy a tratar de rescatar desde el celular para que tengan los comentarios. ¿Sale? El día de hoy quisiera darle continuidad a lo que nos corresponde al tema, a los ejes temáticos, y dejar un poquito en pausa lo que es el problema prototípico, dado que aunque ustedes hoy no estén trabajando en una reunión como la de ayer o como la de antier, pues sí, obviamente van a seguir seguramente afinando. También en función de lo que yo vi más imperioso de ajustarse, y de que no, pues bueno, nos ponemos a trabajar para que ustedes lo tengan entregado a más tardar el viernes, ¿no? Me parece que es el viernes cuando lo tenemos que subir como fecha límite, acuérdenme. Sí, es el viernes, profesora. Ok, gracias. Bueno, por esa razón es que hoy vamos a retomar los temas de nuestro temario, valga la redundancia, y es con respecto a la a ver, otra vez, espérenme tantito porque se me reproductibilidad. Parece un trabalenguas, pero así es el tema. ¿Sí? Entonces, ¿me confirman, por favor, que lo estemos viendo? ¿Ya lo estamos viendo? Sí, profesora. Ok. Muchas gracias. Cuando nosotros hablamos de reproductibilidad, podemos hablar de diferentes conceptos que pueden ser muy similares, como reproducible, reproductible, generalizable, y es tema de importancia dado que es una de los finales o de las necesidades a alcanzar
en todo proyecto, en el ciclo de vida de un proyecto en ciencia de datos. Por esas razones que el tema que vamos a socializar hoy pues tiene que ver mucho con esta parte. ¿A qué le suena cuando hablamos de reproductibilidad? ¿Quién me puede decir? Puede ser ciclar algo o repetir algo varias veces. Más o menos. ¿Quién más? Si lo vamos a proyectos, es como poder repetir un proyecto como, no sé, como por ensayos, primero una vez y luego otra vez y así hasta que quede el mismo proyecto. Sí, exactamente, sí tiene mucho que ver. Pues siento yo también Ok. que tiene que ver con el hecho de estar como, como se pudiera, o sea, haciendo muchos trabajos casi al mismo tiempo o basados a un solo tema. Perdóname, pequeña, es que te lo juro que como que se dispersó tu voz. ¿Me podrías apoyar nuevamente con tu comentario, tu participación? ¿Escuchar? Y me parece que sí. Sí, mejor. Perdón. ¿O ya hablaste y no te escuché ahora nada? Ah, ahí se escucha. Sí. Ah, bueno, hacer varios proyectos de un solo tema, o sea, digamos, se enfocan como en una prioridad y van creando diferentes proyectos a solo uno. Más o menos. Sin darle más vueltas, aquí vamos a citar una serie de frases que nos van a ayudar a comprender esto de la reproducibilidad de los proyectos. A partir de las cuales, pues bueno, igual las vamos a leer y le vamos a tratar de encontrar sentido acotado a ciencia de datos para un proyecto, ¿sí? En donde la primera nos dice, no puedes reproducirte si no entiendes de dónde viene un número. ¿A qué les suena? ¿Ustedes cómo lo pudieran resignificar en cuanto a la frase que ustedes pueden ver aquí? La primera. Puede ser que esa idea de que si no sabes de dónde viene, cuál es el origen de la información que vas a tratar, no vas a poder o no vas a saber cómo la puedes reproducir. Ok. Es que ando brincando entre la presentación y la sesión. Efectivamente, nosotros cuando estamos tratando de sumar, de tener un impacto, de alcanzar algo, tenemos que ir transitando en ese camino de manera muy clara y muy consciente de lo que venimos haciendo, hacia dónde queremos llegar, a través de qué instrumentos, de qué caminos o de qué desarrollo. Sí, por eso es que la siguiente frase nos dice que no se puede reproducir lo que no se recuerda, es decir, cuando nosotros tratamos de multiplicar algo que no sabemos cómo fue que se creó, pues podemos cometer muchos errores o por omisiones de cuidado podemos terminar por no hacerlo o no hacerlo bien. ¿Sí? Y finalmente es la importancia de que cuando tú estés con esa certeza de que te vas o que vas a reproducir o que vas a replicar, tengas la certeza de qué es lo que estás trabajando, bajo qué principios te estás manejando y el alcance que quieres llegar a obtener, ¿no? El impacto de tu reproductibilidad tiene mucho que ver porque
Si bien es cierto que vas a conocer bien de tu proyecto, bien de tu producto o de tu servicio, tendrás que saber cuáles son los límites y los alcances con respecto a cada uno de los usuarios cuando ellos tengan a bien interactuar con tu producto o con tu servicio, ¿sí? Y puntualmente como metáfora, cuando, como lo dice aquí la frase, cuando no se puede reproducir lo que no recuerdas, finalmente terminas por no hacerlo. O las circunstancias te orillan a desistir de la idea, ¿sí? No se puede reproducir lo que se ha perdido, es decir, lo que se tiene en falla, lo que se tiene en recuperación o lo que definitivamente se perdió, pues no se puede compartir, no se puede volver a mostrar, reproducir o repetir, rehacer varias ocasiones. Dado que una pregunta de reflexión es, ¿qué sucedería si necesitas acceder a un archivo tal como existía hace 1, 10, 100 o 1000 versiones o 1000 días? ¿Me explico? Es muy diferente por el tratamiento que se le da a los avances, la distancia en el tiempo, la veracidad de esa información de una versión inicial con respecto a la versión N1580 y que obviamente nos va a dar una gran diferencia, ¿no?, de reproductibilidad de la que pudiéramos estar hablando. Por eso es que nosotros tenemos que hacer conciencia y entrar en detalle de que en esa reproductibilidad nosotros tenemos que estar bien permeados de toda la información desde el principio a fin de cuál es el comportamiento, cuáles son los objetivos, alcances, las variantes que pueden presentarse en esta reproductibilidad del proyecto y obviamente en todos esos o la mayoría de los posibles escenarios, porque si bien es cierto nunca se tiene una certeza o una garantía al 200% de lo que va a suceder y cómo es que lo vas a atender para que todo se mantenga bajo control y con el proceso o la obtención de los resultados esperados, sí es importante que nosotros tengamos a conciencia en el máximo porcentaje el cómo es que se van a manejar y a reproducir dichos proyectos o dichas acciones. En específico, ¿qué es la reproductibilidad en los proyectos? ¿Me ayudan a leerlo, por favor? Yo, la reproducibilidad es la capacidad de un ensayo o experimento de ser reproducido o replicado por otros, en particular por la comunidad científica. La reproducibilidad es uno de los pilares del método científico. Claro que nosotros tomamos como un ejemplo, ¿no? Aquí los ustedes están viendo una fuente de información, cómo es que la aprecia la imagen, cómo es que la replica o cómo la expresa o la externa desde su pensamiento o el impacto de la primera impresión ante un documento o ante una reproducibilidad o lo que es volverlo a hacer emanado desde tu criterio o tu apreciación, ¿sale? Y finalmente, como es que se llevado a la práctica, pues tú puedes ir rehaciendo y rehaciendo todas las veces que consideres necesarias dicho proyecto, dicho experimento, para que obtengas los resultados que estás esperando con respecto a la experimentación, al perfeccionamiento y obviamente a la reproducibilidad, tomando en cuenta todas estas áreas de oportunidad o errores que te dejan un aprendizaje de cómo no se debe hacer y cuál es la siguiente manera que no has realizado, pero que pueda ser la correcta, ¿sí? Ahora bien, la pregunta aquí es, ¿qué entiendes por reproducible? ¿Qué entiendes por replicable? Y lo generalizable. Cuando se reproduce algo, se hace el mismo análisis sobre las mismas cifras. Replicable es que el mismo análisis sea utilizado, pero con otras cifras para ver cómo da ese análisis con diferentes cifras. Y generalizable es que ya al tener un tipo de análisis se haga un tipo de análisis diferentes con diferentes tipos de datos. Ok, sí, efectivamente, cuando hablamos de reproducible,
en el significado reproducible. Estamos, ¿verdad? Estamos en, a ver, nos quieres tocar. Reproducible. Como un significado generalizado podemos entender como el acto o el efecto de todo aquello que se puede mostrar, hacer y volver a hacer. Como dice su compañero, atinadamente, es decir, ejercitar, repetir, estar reproduciendo tantas veces como sea pues, necesario, pero a través de someterlo a un entorno donde le insertamos la misma información, las mismas cifras, los mismos datos, para obtener los mismos análisis o realizar un mismo análisis, ¿no? Con una misma finalidad. En la parte de lo replicable, pues ya es llevado a un poco más a la práctica, en donde nosotros podemos validar cómo lo replicable. Mi lengua está muy lenta, muy trabada. En cuanto a lo replicable, como todo aquello que etimológicamente dice, es un término que se forma del verbo transitivo e intransitivo de replicable, que indica de lo que puede ser, ¿no? Susceptible a que se pueda llevar a cabo a través de, como ustedes lo ven aquí en la imagen, de todo aquello que ya fue probado, pero ahora sometido a diferentes escenarios o con diferente inserción de información y validar con los mismos análisis cuáles son esas diferencias o así hacer un contraste de los diferentes resultados emanados de los diferentes datos que nosotros podemos insertarle a este proyecto o a este experimento, ¿sí? Y en lo generalizable o en el robustecible, nosotros igual nos sometemos a esa serie de experimentaciones a través de el uso de los mismos recursos, de los mismos datos, pero a través de diferentes análisis, analizando cómo es que con el mismo recurso obtenemos diferentes tipos de análisis. Muchas veces esto tiene mucho que ver con la persona, el analista, el desarrollador o el líder del proyecto, cómo es que aprecia o se enajena de esos resultados, ¿no? Cómo los puede interpretar y la explicación que pueda dar de él. Y en el particular caso de lo generalizable, pues está sujeto o sometido a diferentes escenarios como algo idóneo. ¿Por qué? Porque ahí tienes mucho más capacidad y posibilidades de mantener bajo una previsualización de los posibles escenarios donde tu proyecto pueda estar siendo sometido a prueba, a uso, a resistencia y obviamente de que a través de esos diferentes análisis el proyecto pueda ser tomado o considerado como viable porque está sujeto a diferentes escenarios y de todas las formas nos puede dar resultados viables o por lo menos favorables, pero en ciertos momentos podríamos, se tiene la seguridad o el conocimiento de que pueda ser algo que ya se esperaba o ya se podría haber previsto. ¿Cuándo se dice que un proyecto es reproducible? Cuando sí es posible recrear exactamente todos los resultados a partir de los datos originales y el código informático empleado para los análisis se refiere a la posibilidad de obtener resultados consistentes al replicar un estudio con un conjunto de distintos datos, pero obtenidos siguiendo el mismo diseño del proyecto. Es decir, lo sometemos a diferentes escenarios, a diferentes tipos de datos y el código informático mantiene la estabilidad y desarrolla toda la serie de instrucciones por los que fue desarrollado, ¿no? Y conforme va arrojando resultados, productos, el análisis puede ser considerado, puede llevarse a cabo a partir de lo que nos arroja, ¿sí? ¿Quién más nos puede ayudar a comentar algo a través de esta presentación? Puede ser ahorita como la vacuna, o sea, que fue reproducible, o sea,
pues yo creo que fue empleado un análisis, ¿no? Y obtenieron los mismos resultados. En este caso, pues digamos, no sé si la cura o para poder vacunar a todos, ¿no? En diferentes países, en diferentes lugares. Efectivamente, cuando un proyecto como este, que no tiene en juego como tal el que una resistencia se eche a perder, o que se funda un foco, o que una máquina cree, sino es en el factor humano el que está en esto. Los proyectos tienen muchísimas reservas de educación. Sin embargo, obedece, como lo observamos y como su compañero nos lo comparte, que las vidas humanas pues juegan un factor muy importante, ¿no? Un valor insustituible, pero pues cuando se hacen todas esta serie de pruebas en cuanto a la reproductibilidad de una vacuna, no de la vida o poner en juego la vida, sino someter a pruebas todas aquellas efectividades, efectos de la vacuna misma al colocarla o al aplicarla, efectos secundarios a partir de que fue colocada, y obviamente que es a través de la observación y la experimentación de este tipo de pruebas, pero pues lo idóneo no siempre es que se prueben en humanos, sino que hasta ahorita se prueban en especies animales, para que se puedan ir verificando esos resultados. Sin embargo, también se tiene un área de oportunidad grande cuando sabemos que el organismo de un ser humano con respecto a los animales con los que se hacen las pruebas, pues no es lo mismo. No es el mismo, y por ende los resultados, los comportamientos y las posibles eventualidades, pues sí todavía tendrían una serie de reservas, como es que, a diferencia de un organismo con respecto al otro, pueden variar. Entonces, en esas posibilidades o esa oscilación de obtención de resultados que oscilan entre lo probable y lo posible, pues se tienen bastantes factores a considerar, ¿no? Como lo que es la reproductibilidad y la responsabilidad de que este proyecto funcione. ¿Dudas, comentarios? ¿No? Ok. Un ejemplo extremo de irreproducibilidad. ¿Quién me puede ayudar a leerlo? Yo leo. Sería aquel donde los datos son manipulados en una hoja de cálculo, Microsoft Excel, LibreOffice, Calc, posteriormente analizados manualmente en programas estadísticos como Statistica o SPSS. El manuscrito redactado es un procesador de texto, como en Microsoft Word o Google Docs. Las figuras realizadas en un programa gráfico, como Sigma Plot, Adobe Illustrator o Photoshop, y los valores de las tablas copiados a mano. ¿Cómo es que ustedes me pueden ayudar a explicar este ejemplo de no reproducibilidad o de irreproducibilidad? Bueno, es que yo no estoy tan seguro que no se pueda reproducir, porque Excel en estos momentos sí tiene herramientas para hacer todo esto. Sí se puede hacer gráficos, sí se puede también tener como tal imágenes, y se puede también tener bueno, poner texto. Entonces es como, no sé si ese ejemplo podría como aplicar. Quiero entender tu ejemplo. ¿Te refieres a que tú interpretes un resultado puesto o sujeto a la observación, a la experimentación desde diferentes tipos de datos? ¿O no lo entendí bien? No, es que usted está preguntando si el ejemplo de irreproductibilidad de Excel, como aquí lo está manejando,
que no se puede como tal en un manuscrito redactado en Microsoft Word o en Google Docs, las películas realizadas, o no sé si las estoy entendiendo bien. Creo que yo sé. Sí, Dana, comenta. Es que lo que pasa es que, bueno, no sé si sea a eso que se refiere, pero digamos, está el Word y está el Google Docs, o sea, están como en el mismo, tienen el mismo fin. Entonces, si tú quieres, no sé, manipular algo de Excel, Photoshop, pues no es como que lo puedas meter y lo puedas darle como algún otro resultado, como decía, manipularlo, ¿no? Creo que esto se refiere a que no, digamos, no puede entrar como en la misma área o con el mismo fin. Efectivamente, en ambos casos sí, ya lo entendí, sí, tienen razón. Y esa es la idea, que ustedes puedan identificar que cuando estamos hablando de reproducibilidad, estamos hablando de que el enfoque que se está insertando en el proyecto al momento en el que se somete en tiempo real a la producción o en escenarios o entornos controlados, nosotros tenemos que ser coherentes con el manejo de la información que de inicio o de entrada nosotros queremos insertar y estemos esperando un resultado que se ajuste en la compatibilidad del manejo de la información. No podemos tergiversar el procesamiento de esa información cuando estamos hablando de un tipo de dato muy excéntrico y muy alejado del aplicativo con el que estamos trabajando. ¿Sí? Por esa razón es que se dice que es irreproducible. No sé ustedes, pero creo que soy más de conmigo y la persona que ahorita estaba leyendo la palabra sí nos complica un poquito el trabalenguas. ¿Sí quedó más claro? Es como, entonces, perdón, es como lo dijo Dana, o sea, no puedes, es más que nada como no puedes reproducir, por ejemplo, algo de, no sé, de un programa en otro que no le corresponda. Sí, dadas las circunstancias en el manejo de la información o de los datos con los que estés trabajando. Si estás trabajando en un entorno gráfico, pues bueno, no tendrá mucho que ver con un entorno de programación en el que tú estés desarrollando un aplicativo que en lo sucesivo o posterior, pero ya en etapas finales, manipulen, controlen o actualicen, gestionen el uso de esa información gráfica. Sin embargo, si puede relacionarse con herramientas de compatibilidad, de integración y trazabilidad de plataformas, pero esa es otra situación que solamente es cuestión de codificarla para que un manejo y manipulación de información contraste y obviamente compatibilice con otra que sea de muy diferentes tipos. Otra u otras. Una ventaja que se tiene es que cada vez es más frecuente que los análisis se hagan mediante código, mayormente en código R o en lenguajes de programación R o Python, lo cual representa un avance importante en cuanto a la reproducibilidad, dado que son muy amigables y tienen este tipo de manejo de entornos de trazabilidad y compatibilidad. Sin embargo, dicho flujo de trabajo incluye todavía múltiples pasos manuales que rompen su dinamismo, ¿sí? No dejan registro de las operaciones realizadas y abren la puerta a la introducción de errores. Por ejemplo, al copiar manualmente múltiples valores en una tabla. ¿Quién me puede ayudar a explicar esta afirmación de la irreproducibilidad y los avances que se han tenido de ella? Pues si hablamos de lo que es reproducibilidad como tal, el hecho de que no se queden registradas las operaciones, no se pueden reproducir o hacer esas operaciones tal cual. Y el hecho de que se copien valores manualmente, pues lleva a errores que prácticamente
alguien más puede que no cometa esos errores, por lo tanto no lo hace reproducible. Ok, de acuerdo. ¿Quién más? Creo, bueno, leyendo lo que dice que rompe con su dinamismo, no estoy seguro, pero creo nosotros estamos llevando ahí Python y el maestro decía que, o bueno, yo le entendí eso. Por ejemplo, si hacemos código, creo que no sé, cuando tú cierras la aplicación no te lo detecta, sino que tendrías que correr otra vez. Entonces creo que es ahí donde se refiere que rompería ese dinamismo, ¿no? Pero pues bueno, creo que por una parte está bien porque si cometes un error, no lo vuelve a replicar, ¿no? Pero es ahí donde rompe ese dinamismo. Ok, de acuerdo. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Sí, efectivamente cuando nosotros estamos en un entorno de desarrollo, específicamente nosotros tenemos la oportunidad de interactuar mayormente en últimos tiempos con lenguajes de programación como R, como Python para ciencia de datos, son lenguajes muy amigables, no solo para altos especialistas, sino para la gran mayoría de usuarios que se están iniciando o que están avanzando o que tienen grandes fortalezas y deseos de aprender en la programación, ¿no? En la gestión de sistemas o desarrollo de sistemas. Y en el particular caso de este ejemplo, de esta gráfica, nosotros podemos ir visualizando que cuando, así como es muy amigable y muy intuitivo, nosotros podemos dar pasos agigantados de cómo se puede utilizar y la manera en la que lo podemos reproducir. Sin embargo, cuando es sometido a pruebas desde la mirada o la perspectiva de otro programador, de otro desarrollador, pues se puede prestar a una comprensión distinta de cuál es el comportamiento o la finalidad de dicho aplicativo, de un X aplicativo muy en específico, y que finalmente se pueda prestar a la generación o a la introducción de errores, porque bueno, la mirada desde otro desarrollador, cuando no se tiene contexto completo de por qué es que se está reproduciendo o se está llevando a cabo este aplicativo, pues se puede someter a errores. Sin embargo, cuando se hacen las pruebas, se observa sin dar mayor pie a modificaciones en esta reproducibilidad, podemos identificar que la perspectiva incluso nos puede ayudar a mejorarlo, ¿no? En entornos de desarrollo, repito. Y en ocasiones pues pueda ser más significativo y valorable en la obtención de resultados, ¿no? Como ustedes lo ven aquí, en escenarios distintos, a través de personas que lo manipulan en diferente momento, pero a través del mismo aplicativo se pueden obtener resultados, pero la idea es que pueda ser reproducido y que logre la finalidad de desarrollo. Profesora, disculpe, bueno, a mí me surgió una duda. Por romper ese dinamismo, podría ser, por ejemplo, el ejemplo que ponen de R o Python. Bueno, yo me he dado cuenta que aunque hay cosas muy similares en ambos lenguajes de programación, el cómo tú pones la sintaxis puede que a veces, por ejemplo, que pues ahora sí que, pues al equivocarte si pones tú la sintaxis de asignar una variable a un objeto de Python a R, no va a ser lo mismo, ¿no? Si pones el igual o pones asignación. Entonces, por ejemplo, en ese aspecto, si tú lo copias igual, lo verías el dinamismo del código. No sé si en ese aspecto usted se refería a ese aspecto en que se puede romper el proceso, el cómo se está reproduciendo ese modelo de datos, ese modelo
de código al tratamiento de la información. Sí, va muy por ahí. Retomando tu ejemplo, cuando estamos hablando, por ejemplo, de que un aplicativo está siendo sometido o está siendo llevado a cabo a pruebas en entornos de programación distintos a R o a Python, pues la sintaxis va a variar mucho. Y seguramente, aunque mi aplicativo, mis líneas de código son correctas en un entorno para el que están configuradas y en el que yo las desarrolle, no sea el mismo resultado obtenido o a obtener en otro entorno en donde la sintaxis, la preconfiguración, la interpretación de librerías, de todo ese ejercicio de compilación del código pueda no estar funcionando correctamente, pero solo es cuestión de que cambiamos el escenario, cambiamos el entorno de las pruebas y pues obviamente habrá que hacer los debidos ajustes, el control de las versiones para que no se tenga esa dificultad de entendimiento y en caso de que no sea ejecutable o no esté funcionando u operando como nosotros lo esperamos, tengamos esa posibilidad de dar un retorno o un revés a lo que hayamos hecho de ajustes y que obviamente desestabilizó por completo el desarrollo del proyecto o el desarrollo del sistema. ¿Sí? En cuanto a la Gradin, ¿iba a participar alguien? ¿Sí? ¿Escuchó la vocecita o me equivoqué? Creo que yo dije de acuerdo y por eso escucho, pero nomás dije de acuerdo. Ah, perdón, es que les digo que de repente así como que me cambié, no lo alcancé a escuchar bien, pero sí, ok, gracias. ¿Alguien más que quiera comentar algo al respecto? Ok. En cuanto a la gradiente de reproducibilidad, los aspectos a considerar para que vayamos de cero a todo, hay que, como ya lo comentamos, hay que estar siempre tomando en cuenta cuáles son los recursos con los que estamos dinamizando o estamos haciendo los experimentos y o las pruebas, en donde los factores que más vamos a tomar en cuenta, pues bueno, son los datos, los textos, el código y el control de las versiones, siempre que tengamos esta posibilidad de dominar y controlar los entornos simulados, ¿sí? En donde siempre tenemos también que partir tomando en cuenta los documentos o los manuales que especifican hacia dónde vamos a encaminar nuestro desarrollo y los resultados que estamos esperando para hacer en lo sucesivo, cuando estemos ya en pruebas, en experimentación, hacer los contrastes, hacer los registros y en el sucesivo aplicativos que están cumpliendo con su finalidad o con su objetivo. ¿Sale? De acuerdo, profesora. Sí. ¿Quién me ayuda a leer esta siguiente diapositiva? Dice la reproducibilidad. En el otro extremo de este gradiente de reproducibilidad estarían los análisis puramente integrados, donde el trabajo final puede ser
reconstituido a partir de los datos originales con un solo comando o un clic del ratón. Ok. Sí, sí lo, sí lo entendieron. ¿Alguien que me ayude a explicarlo? Pues eso sería como lo que hace, bueno, es que estaba viendo unos videos de Linux, bueno, el sistema operativo Linux. Por ejemplo, lo que hacemos con Windows, no sé, a veces es puro clic, ¿no? Pero con Linux son comandos. Entonces, yo quiero pensar que un ejemplo sería precisamente de reproducibilidad. Es de cuando un sistema operativo, por ejemplo, no, ah, es que con Windows hacemos todo con clic, pero con Linux necesitamos para abrir una carpeta o cosas así, tener un comando especial para eso. Quiero pensar que es por ahí el ejemplo o lo que se refiere a esta parte. Sí, efectivamente. Cuando nos cambian por completo el entorno de interacción con el aplicativo, o en este caso, como te estoy tomando tu ejemplo, con el sistema operativo, pues bueno, muchas veces estamos en nos cambian y por los resultados al parecer también esperados también, ¿no? Sobre todo desde la interacción de los usuarios, de los desarrolladores, de los responsables con el producto, con el proyecto en sí. ¿Sale? Los factores, pues bueno, siempre tienen que ser, son considerados los mismos, los textos, los datos, el código y la control de las versiones en el gradiente de productividad que va de 0 a 100 en cualquier escenario, ¿no? O lo ideal es que sea en cualquier escenario, en cualquier prueba de experimentación. Pero, profesora, una duda. A lo que se refería también era, bueno, no yéndonos tanto a comandos y todo eso, sino a reproducir en las diferentes plataformas, en poderlos, no sé, pasar de carpeta a carpeta, pero, o sea, por decirlo así, darle copia y pasarlo a otra plataforma o carpeta de una manera más sencilla, o sigue siendo como lo que dice Daniel. Sí, tanto como sencilla, pues no, porque el lenguaje de programación para que pueda ser entendido, pues obviamente tienes que estar contextualizado en el ambiente, si me explico, pero lo que sí es ajustar o adaptar esa información que pueda ser del mismo tema, pero a través de los expertos y las áreas en cuestión en que se esté procesando este proyecto específico, tendremos que ajustarlo a los entornos correspondientes. Como diría mi abuelita por ahí en aquellos tiempos, a donde fuera bien. Nosotros estamos en esa parte, por ejemplo, en este ejemplo gráfico. Si nosotros estamos en la etapa de la toma de datos, nosotros obviamente vamos a tener un tipo de desarrollo, de diálogo inclusive con los clientes, con los consumidores, muy distinto al diálogo, al discurso y o a la manera de cómo estamos compartiendo, experimentando y desarrollando esta etapa de manipulación de los datos a través de lo programable. ¿Sí me explico? Aquí pues obviamente estamos hablando de documentos, de planificación de estrategias, ejecución de estrategias para la obtención de información, identificación de entornos de observación para extraer la información que nos va a servir o va a fungir como el insumo de recursos a procesar en un entorno, pues ya no, como por ejemplo el desarrollo de software en R o en Python puntualmente. Y en lo sucesivo, cuando nosotros estemos procesando, programando toda esa serie de datos, que estamos hablando del mismo tema, ¿se me explico? O sea, nunca perdemos de vista el objetivo final,
que es el desarrollo de un sistema o de un proyecto en específico, algún aplicativo muy local, pero siempre estamos con esa misma finalidad. Pero la manera en que vamos a reproducir o replicar esta información en entornos muy diversos va a estar muy dependiente de cuál es ese entorno, ¿no? Cuál es ese manejo del lenguaje, ese discurso o esa intercomunicación en el equipo, ¿sí? También así, por ejemplo, aquí de lo programable, la sintaxis, las líneas de código, la precisión, el sangrado de los códigos y demás, pues nosotros vamos a estar transfiriéndolo a otro escenario, a lo mejor en el manejo y la interpretación de la gestión de los datos para el desarrollo de software a través de esquemas, de diagramas, de UMLs, de representación abstracta a través de un organizador meramente gráfico, un diagrama de procesos, de transición de información, en fin. ¿Sí? Y esta misma información que nosotros ya tenemos procesada y tratada a través de un sistema o un control de recurso tecnológico va a replicarse a nuestros usuarios finales o a los usuarios que vayan a hacer uso de este aplicativo o proyecto, pero desde otra mirada es que lo van a poder manipular y o en lo sucesivo obviamente van a seguir utilizando esa información que desde la toma de datos la idea es la misma información, pero transita entre los procesos y el tratamiento de la información que se le dé por cada una de las áreas o entornos donde se está replicando o reproduciendo. ¿Alguien quiere participar? Perdón, profesora, es que mira, es que a lo mejor, bueno, es que hoy precisamente estábamos viendo algo parecido con el profesor de matemáticas escritas. Él nos estaba enseñando cómo utilizar el código ASCII en R para reproducir, digamos, un mensaje utilizando el cifrado de César. Entonces, por ejemplo, él ponía una función amor a Roma, ¿no? Entonces, la función construía la función y con el código ASCII reproducía ese mensaje cifrado. Entonces, para algo más palpable, ese ejemplo quizá podría ser propio porque es una forma en que estás poniendo una información, lo estás produciendo, entonces con el código ASCII quieres reproducirlo pero cifrado y de esa manera para esconderlo y que pues, no te roben los datos, ¿no? Es una manera en la que quizás bueno, yo lo estaba como asemejando hace ratito y dije, pues esto se parece a lo que nos está comentando la profesora. Efectivamente es ajustarlo a las necesidades del entorno de reproducibilidad en la que nosotros nos convenga manejarnos o manejar la información y en lo sucesivo procesarla. ¿Sí? ¿Para qué? Para que en todo entorno, en toda situación sea comprensible, sea procesable y sobre todo nos arroje los resultados esperados planteados desde un principio, ¿no? Entonces, por esta razón es que la reproducibilidad pues tiene que estarse ajustando de acuerdo a las etapas y a los entornos en donde vaya a ser requerida, vaya a estar siendo procesada y en lo sucesivo pueda ser reinterpretada o generalizada, ¿no? Dándole a cada uno de los usuarios o a cada uno de los integrantes o componentes del sistema el recurso de la información que le competa, que le corresponda, porque muchas veces se filtra información, se hace una reproducibilidad inmensa, ingente, en donde, bueno, se sale de control muchas veces esa parte, ¿no? de la privacidad o los datos sensibles de los que se tiene que procurar mucho su protección. En este particular caso, estas serían unas preguntitas que me gustaría que se lleven de tarea para que ustedes las contesten en lo que resta de la clase. Como vemos, todavía tenemos un buen ratito y me las pudieran compartir a través de la plataforma en una tarea como de trabajo en clase y de que acaben muy pronto, pues pudieran disponer del tiempo para igual reunirse en el equipo
en cuanto a horarios de atención escolar, a diferencia de la atención individual, particular, de esparcimiento, no les sea avasallador. Entonces, no les quieren tomar una foto, las están dando, espero, o qué hacemos. Ya le tomé captura, profesora, y se la mandé a mis compañeros. Que va para lo que es bastante bueno en cuanto a esto. Bueno, de todas maneras, este material lo comparto como plataforma que estar De acuerdo, profesora. Entonces, ¿podemos esperar sus comentarios respecto a nuestro trabajo? Ah, Sí, sí. sí, les digo que esta parte seguro que es lo que les comento, que me hizo mis estragos. No saben, hace rato se metían las llamadas a la máquina y el teléfono también se trababa y ahí era un que tenga porque yo estaba en una clase 100% activa y ya no sabía yo a quién atender ni cómo hacerlo. Entonces, seguramente por esa línea va el que no vean los comentarios reflejados y si no tienen oportunidad, pues bueno, ya se los hago fehaciente en cuanto a lo que tenga alguno de ustedes recibido en comentarios privados. Entonces, denme oportunidad y lo realizo. No sé si alguien más tiene algún comentario, alguna duda. Cintia, Fidel, Cris, Jimena, Alejandro, Anelí, Dana, Daniel. Ok, Cris, gracias. No, profesora. Sabes que yo sí tengo duda, pero va más relacionado con mi equipo. No sé si ahorita le podría comentar. Sí, ok. Bueno, entonces, de no haber alguien más, pues me quedo con su compañera y les agradezco mucho la asistencia, que sigan muy bien, avanzando como hasta ahora y me pongo a sus órdenes para lo que ocupen del tema de hoy o del tema prototípico. Y bueno, reitero, permítanme reenviarles estos mensajes que seguro algunos sí tuvieron que haber recibido, a lo mejor no lo sé, ahorita lo checo y de que no, se los reenvío. Gracias, buenas tardes. Gracias, profesora. Buenas tardes. Profesora, buenas tardes.